predicar era un arte. Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. La bendición de Dios sea abundante sobre su vida. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por acompañarme diariamente en este espacio. Yo confío en que la administración del Señor esté alcanzando su vida y su corazón como alcanza la mía. Yo quiero creer que este espacio a usted le inspira, le conecta, le impulsa en su relación con Dios como lo hace conmigo. Uno no se acostumbra en el sentido de que ya sea rutinario. Eso de sentir la presencia de Dios, sentir el toque del Señor, la administración de Dios. Abrir la Biblia, abrir las Escrituras, leerla y sentir que Dios nos está hablando. Eso nunca se convierte en algo rutinario en el sentido de llegar a ser sin importancia. Siempre es importante y siempre es impactante. A la Biblia hay que acercársele con esa expectativa de creer que Dios va a utilizar su libro para hablarnos, que Dios va a utilizar su libro para provocar cambios en nosotros. Y cuando oramos, entonces tenemos que hacerlo igualmente con una clara conciencia de que Dios nos oye, de que el oído del Señor se acerca. En el momento en que la oración se convierte en una cosa rutinaria, se convierte en una cosa innecesaria e inútil. Pero en la medida en que hablar con Dios es cosa especial, en que tener conciencia de que Él nos escucha es algo maravilloso y extraordinario, en esa misma medida nuestra oración sigue siendo poderosa y atendida por el Señor y respondida por Él. Así es que en el día de hoy esto será todo menos ordinario. Este programa nunca puede ser ordinario, tiene que ser extraordinario, tiene que ser algo especial. Confío en que la bendición del Señor a usted le alcance. Esta semana he estado hablando del tema Descubra lo mejor. Y hemos estado viendo a Elías descubriendo lo mejor de Dios, a Eliseo, su discípulo, descubriendo lo mejor de Dios. Y ya a estas alturas tenemos a Eliseo con el manto de Elías en su mano y ministrando. Vamos a partir de ahí en el día de hoy. Antes de eso, una noticia que nos ha llegado en el día de hoy, y es el testimonio de un joven, de un hombre joven,
su experiencia con el Señor y cómo hoy está desarrollando un interesante ministerio. Es la historia. Ayer yo estaba con un nombre todo incómodo para pronunciar y hoy estoy con uno peor. Pero aquí vamos. Se llama Emial Swaine o algo por el estilo. Esta es la historia de Emial Swaine. En el Líbano, donde nació Emial, y voy a usar solo su primer nombre, no por falta de respeto, sino porque es muy incómodo pronunciar todo esto. En el Líbano, donde nació Emial, el aborto es ilegal. Esto no detuvo a su madre de practicarse 2 abortos antes de concebir finalmente a Emial. Pero cuando quiso hacerse su tercer aborto, que hubiese sido eliminar de su vientre a Emial, el mismo doctor que le había hecho los primeros 2 rehusó intervenirla por tercera vez. Sin explicación le dijo que no más. Emial dice que sabe que Dios ha estado cuidándolo desde el vientre de su madre. En el 1980, Emial y su familia emigraron a los Estados Unidos. Esos años fueron difíciles para Emial y antes de cumplir 16 años ya había sido expulsado de la secundaria. De 2 secundarias. Estaba involucrado en una pandilla y había intentado suicidarse frente a su familia. Esto todo antes de los 16 años de edad. Todavía era un niño. Ya había intentado el suicidio, ya había sido expulsado varias veces del colegio y pertenecía a una pandilla. Aunque la sociedad y aún familiares habían decidido que no había esperanza para Emial, Dios tenía un plan con su vida, y esa es la realidad para con cada ser humano en el mundo. Una amistad invitó a Emial a un culto evangelístico y por primera vez Emial escuchó el evangelio. Él cuenta: una divina noche de agosto de 1991. Dios extendió su mano a través del tiempo y el espacio, agarró el corazón de este pecador miserable, me abrió los ojos a la verdad del Evangelio y transformó radicalmente mi vida. ¡Qué belleza! Y qué forma tan hermosa de testificarlo. No hay manera de mejorar esto. Solo 5 años después, Emial ya se había graduado de una universidad cristiana. 5 años después. Había sido ordenado como ministro y se había casado. 3 eventos muy importantes en una vida. Él dice que el cambio de su vida fue instantáneo y radical. Fue hecho una nueva criatura. Hoy Emial es presidente de Living Waters, una entidad dedicada a la evangelización del mundo. Ha escrito libros, producido películas y da conferencias por todo el mundo anunciando el evangelio a los inconversos y equipando a cristianos para hacer lo mismo. El testimonio de Emial me parece inspirador, por eso lo quise compartir con usted en el día de hoy. Confío en que este testimonio le haya inspirado, como me ha inspirado a mí, como me ha motivado a mí. Ya debo ir a nuestra primera pausa. Siempre tengo que recordarles que los teléfonos en nuestras oficinas, que están aquí a la par de nuestro estudio, los teléfonos están a su disposición y hay hermanos y hermanas dispuestos a recibir su llamada, a orar por usted, a tomar nota de su petición y pasármela para que yo pueda orar con usted también. Tenemos unas hojitas en las cuales
se colocan sus peticiones, luego me las pasan y yo puedo interceder por cada una de esas peticiones. Si usted tiene una necesidad, el número a llamar es el 305-228-9697. 305-228-9697. O utilice las redes sociales para comunicarse. Por favor, no olvide decirle a todos sus contactos que ya comenzó para que el mundo crea, a fin de que ellos también se comuniquen, ellos también se conecten y reciban esta ministración. Dele share, dele compartir para que muchos sepan que estamos aquí. Regreso ya después de esta pausa. La expresión que en este pasaje utiliza Eliseo para hacer su petición a Elías, me parece que tiene que ser entendida. La petición es que una doble porción del Espíritu, de tu Espíritu, sea sobre mí. Ya hablé de ese sea sobre mí. Ya dije en el programa anterior, ayer miércoles, ya dije que no estaba pidiéndole a Elías que él le diera del Espíritu que estaba en él, sino que estaba pidiéndole tal vez que orara, que intercediera, pero ese sea sobre mí implica claramente que él reconoce que la fuente de esa unción y la fuente de esa gracia es Dios y no Elías. Sea sobre mí. No le dijo, dame tú. Le dijo, yo quiero, yo pido que una doble porción de tu Espíritu sea sobre mí. La fuente es Dios. Pero hay otro detalle. ¿De qué está hablando Eliseo cuando dice una doble porción de tu Espíritu? ¿De qué está hablando? Da la impresión, así a simple vista, de que está pidiendo ser el doble de lo grande que es Elías, el doble de su ministerio, el doble de su gracia, el doble de su unción, el doble de su fama, el doble de su gloria. Si esta hubiese sido la intención de esa petición, es muy probable que Elías no lo hubiese tomado de la manera tan grata con que lo tomó. Él estaba pidiendo algo espiritual, él estaba pidiendo algo de Dios, él estaba pidiendo capacitación, él estaba pidiendo que Dios lo capacitara para hacer la tarea, la obra. Pero ¿qué significa lo de la doble porción? Hay un pasaje paralelo a este que tendríamos que considerar porque se habla de esa doble porción. Hay más de uno, pero solo vamos a mirar uno en el día de hoy. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21 y el versículo número 17, por favor. Este versículo dice, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. Lo reconocerá como primogénito. Aquí hay dos mujeres que tienen hijos de un mismo hombre. Una de ellas no es la más apreciada, la otra es la amada y la consentida. Esta no es la más apreciada, pero es quien tuvo el primer hijo de ese hombre. Claro, parece que la otra está interesada en que sea su hijo el que sea reconocido como primogénito, pero no le corresponde. Así es que el versículo dice, reconocerá como primogénito, escuche, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Cada hijo ha de heredar una porción, pero el primogénito, al que se reconoce como primogénito, le corresponde algo más.
Le corresponde una doble porción. Pero entendamos esto, no le corresponde una doble porción de lo que tiene el Padre, sino que le corresponde el doble de lo que va a recibir cada uno de los hijos. En el caso de Eliseo y Elías está sucediendo algo de esa misma naturaleza. La relación entre los hijos de los profetas y su mentor, entre los hijos de los profetas y el maestro, en este caso Elías, es una relación de hijo a padre. Es eso que se nos hace tan común en estos días de llamar a nuestros hijos espirituales. Es muy común que un pastor llame a ciertos miembros de la iglesia mis hijos. Los señale como hijos, especialmente a aquellos que se han acercado para comer de sus manos, a esos que se han acercado para ser discipulados y formados. Entonces los padres espirituales llegan a sentir esa afinidad espiritual y los llegan a considerar muy cercanos. Es un término que en las cartas paulinas se utiliza a menudo. Pablo habla de hijos en la fe, de hijos espirituales. No necesariamente porque se hayan convertido con él, pero porque los ha criado. Algunos sí se convirtieron con él, pero otros porque los ha recibido en su seno espiritual para nutrirlos, para ayudarlos, para educarlos y para formarlos. Es respetada, es conocida en el día de hoy ese tipo de relación. Bueno, no comenzó con la iglesia del siglo XXI, no comenzó ahora, eso comenzó desde los tiempos bíblicos. Eliseo veía a Elías como un padre. De hecho, al ser arrebatado, ese es el clamor de Eliseo: Padre mío, Padre mío. Maestro, si se quiere, sí, pero es más que maestro, es un mentor, y más que mentor, es un padre espiritual. Allí hay una conexión especial. Esa conexión no era solamente con Eliseo, era con muchos otros, a los que mentoreaba, educaba Elías, enseñaba, de alguna forma les era modelo. Pero al que llevó cerca y caminó con él, se llamó Eliseo. Mientras que los otros se habían formado allá en la academia, si se quiere, en el instituto, en el seminario, no es el caso de Eliseo. Eliseo se formó en el campo. Y Eliseo venía de arar, de detrás de los bueyes, de trabajar. Pero caminó entonces con Elías y se formó con él directamente. ¿Qué mejor seminario teológico que caminar con un gigante como este? En la Biblia, esto de ser formado y equipado puede ocurrir en la iglesia local o puede ocurrir también, como en el caso de Pablo con Timoteo y con algunos otros, uniéndose a esa banda apostólica, a ese equipo apostólico y caminar, moverse con él ministrando. Es el caso de Eliseo con Elías. Se fue con él, no quedó tanto en la escuela, pero fue con el maestro y se desarrolló en la práctica. Es de pensar que hubo profundos diálogos y enseñanzas que recibiera de forma espontánea, no sé si en alguna manera también sistemática, este Eliseo para ser formado. Y el corazón de Elías estaba comprometido con él. Así es que cuando él pide una doble porción del espíritu de Elías, esa expresión se debe interpretar como que Eliseo estaba deseando asegurarse, garantizar que el legado de Elías no muriera, que su obra no muriera, que después de la muerte de Elías el trabajo que él había hecho continuara. En este caso no fue muerte, sino que Dios lo levantó, Dios lo llevó con él. Pero
cualquiera fuera el caso, que en la ausencia de Elías esa obra y ministerio pudiese continuar. ¿Qué otra cosa puede querer ver un maestro en un discípulo, sino ese deseo de que el ministerio del pastor, que el ministerio del profeta, que el ministerio del apóstol, que el ministerio del evangelista, del quien sea, continúe después que él parta, después que él muera? Debemos ir a nuestra segunda pausa. Tengo algunas cosas más que decir con respecto a esto y abundar en este tema que estamos tratando. Quiero recordarles que nuestro número telefónico sigue a su disposición. 305-228-9697. Yo sigo hablando de Eliseo y de Elías y de descubrir lo mejor. ¿Qué es lo que está sucediendo con Eliseo? Eliseo está descubriendo que había algo mejor que lo que él había experimentado hasta ese momento. Para usted también. Vamos a la pausa, regreso para continuar con este tema. Eso es, estamos aquí de regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Seguimos con nuestro tema, descubra lo mejor. Estamos utilizando como modelo esa relación entre Eliseo y Elías. Estábamos en la petición que hizo Eliseo, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Cuál es la respuesta que le da Elías a esa petición, a ese comentario? La respuesta tiene dos partes. La primera dice, difícil cosa, o sea, cosa difícil has pedido. La segunda parte de la respuesta dice, si me viereis cuando yo sea tomado, si estás presente, si tú vieres, si eres testigo del momento de mi traslado, si eres testigo, si estás allí en el momento en que yo me vaya, vas a tener la doble porción. Ya dijimos que esa doble porción era lo que se le concedía al primogénito. El primogénito es aquel que va a ser responsable del legado del padre, el que se va a asegurar de que esa visión continúe, que la empresa, el negocio, lo que sea, siga adelante. Allí está el primogénito. De alguna manera, estamos hablando de ocupar el lugar de papá. En este caso, ocupar el lugar de el profeta. Eliseo, de lo que está hablando entonces, es de que él quedaría responsable por aquellas cosas que realizaba Elías, la predicación, la proclamación de la palabra, el mensaje a la nación, el enfrentar a los enemigos de la causa, a los enemigos de su pueblo, enfrentar a los enemigos del reino, y ahora hablo del reino de Dios, a los enemigos de la fe, a los falsos dioses, como en el caso de Baal, y ser ante el rey, como lo fue Elías, una voz que creó conciencia, que le decía al rey, que le decía a Acab, lo que Dios opinaba, lo que Dios decía, cuál era la posición de Dios ante las cosas que ellos estaban haciendo. Así es que era una importantísima posición, ser testigo de Dios para servir a Dios y para servir a su generación. Allí está el anhelo que debe tener todo discípulo de Cristo, todo discípulo del Señor. Debe desear ser servidor de Dios y servidor de su generación. Todo esto tenemos que aplicarlo a nuestra generación. Lleguemos a esta respuesta que dije que está dividida en dos partes. La primera de ellas, cosa difícil has pedido. Cosa difícil. ¿Por qué me parece a mí tan importante ese comentario de Elías?
Porque lo que Elías está diciendo con eso no es que es difícil concedérselo. No es que es difícil reconocerlo como el primogénito, que es difícil que tenga una doble porción de lo que se está repartiendo del espíritu de Elías. Esa no es la idea. La idea es que lo que estás pidiendo es muy valioso. Elías quiere que este Eliseo valore lo que va a recibir. Cosa difícil, cosa valiosa, cosa importante. Lo que está sucediendo allí es muy parecido a lo que sucede cuando Dios le dice a Salomón: pide lo que quieras. ¿Qué quieres que te dé? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que deseas? Y Salomón le dice: dame sabiduría para dirigir a tu pueblo que es tan grande, para dirigir a tu gran pueblo. Dios muestra su aprobación hacia esa petición de Salomón. Dios muestra su aprobación hacia el corazón de Salomón a pedir eso. Salomón estaba reconociendo que el pueblo de Dios era grande. No lo estaba menospreciando. Oh, yo no necesito nada para dirigir este pueblito. O en su defecto, esta iglesita. Yo no necesito gran cosa para dirigir esta escuela de profetas. Yo no necesito gran cosa para ejercer este ministerio. Ese no es el caso. Por el lado de Salomón, para ser rey, tu pueblo es grande. Y lo más importante para mí a la hora de guiar a tu pueblo es tu sabiduría, Señor. Hazme sabio, dame sabiduría. Eso es, equípame, prepárame para realizar una tarea que te glorifique y que te honre. Número 1, valoremos ese pueblo con el cual vamos a trabajar. Valoremos ese ministerio que vamos a ejercer. Valoremos lo que Dios pone en nuestras manos. Número 2, pidamos ser equipados. Eso es exactamente lo que está haciendo Eliseo. Valora la tarea y Elías quiere que Eliseo la valore. Cosa difícil has pedido. Una doble porción de mi espíritu no es cualquier cosa. Una responsabilidad de esta naturaleza no es cualquier cosa. Dirigir la escuela de profetas no es cualquier cosa. Ser profeta a las naciones no es cualquier cosa. Representar voz de Dios ante el rey, enfrentar a los enemigos del reino, no es cualquier cosa. Dios no escoge a cualquiera para eso. Valora. Tenemos que valorar el ministerio que Dios nos da, que le puso a hacer Dios. Le colocó en el ministerio de evangelismo. Es usted parte del ministerio de educación cristiana, de enseñanza a niños, de enseñanza a jóvenes. ¿Cómo tomar superficialmente esa área de servicio que Dios nos ha dado? Si lo que Dios me dio es recibir gente en la puerta, debo estudiarlo. Debo orar, debo pedir a Dios gracia y unción para realizar la tarea. Debo pedir que Dios me capacite, que Dios me dé gracia con la gente que llega. Señor, provoca que yo pueda recibir con gran gozo y alegría a cada persona que entra por esa puerta. Y que cuando yo los reciba, Señor, ellos se sientan amados y aceptados por ti. Oh, esto de recibir gente en el estacionamiento, esto de recibir gente a las puertas del lugar de reunión, esto es importante. Esto de ser de aquellos que acomodan a los que llegan y los dirigen para ubicarlos en un lugar apropiado, eso no es cualquier cosa, eso no es insignificante.
Eso es de suma importancia. Por lo tanto, tengo que valorar y apreciar el trabajo que Dios me da. Primer comentario, cosa difícil. El segundo comentario, si me vieres, ¿sí? No es para cualquiera, ni está garantizado. Era demasiado lo que estaba pidiendo. Si me vieres, cuando sea quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y ese mas si no, no, está diciendo, Dios quiere, Dios está dispuesto a hacerlo, ahora hemos pasado la pelota a tu cancha. Te toca a ti jugar. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Toma, yo quiero, pero te toca a ti jugar. La idea es que usted y yo tenemos algo que hacer al respecto. Y le dice Elías a Eliseo, si me vieres, si estuvieses aquí. Así que lo amarró en una cosa que se llama perseverancia. Tienes que perseverar hasta ese momento. Tienes que ser fiel hasta ese momento. ¿Cuál es el principio bíblico? El principio bíblico es, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El principio bíblico es, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así es que amarrarse con el Señor permanentemente, perseverar, ¿sí? Mantenerse cerca, estar allí. Esa es la idea. Lo que ha hecho Elías es amarrar a Eliseo en perseverancia y en discipulado. Si eres fiel hasta el final, si estás cerca, si no te desconectas, si no te alejas, entonces te va a ser concedido lo que has pedido. Es muy probable que el Señor a su petición le ponga una condición. Dios exige ciertas cosas de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene alguna dependencia de nosotros. No, no es dependencia, ni siquiera codependencia. Se trata simplemente de que Dios quiere nuestro crecimiento y nuestra seguridad espiritual. No he terminado. Tengo algo más que decir, pero en este momento debo ir a la pausa y regreso con ustedes en tiempo de oración. El número telefónico para llamar ahora es el 305-228-9697. Su llamada es sumamente importante porque quiero orar por esa petición. ¿Cuál es ese llamado que Dios ha puesto en sus manos? ¿Cuál es ese proceso que usted está viviendo? Yo quiero ser su socio en oración. 305-228-9697 o simplemente escríbame a través de las redes sociales. Vamos a la pausa, regreso en tiempo de oración. La idea de Elías en su mensaje a Eliseo fue fiel hasta el último minuto. ¿Hasta cuándo vamos a creer? Hasta que tengamos el resultado en nuestras manos. Hasta que Dios responda. ¿Hasta cuándo vamos a orar? ¿Hasta cuándo vamos a clamar? ¿Hasta cuándo vamos a esperar en Dios? Pues hasta que llegue la respuesta. Dios va a responder. El Señor nos va a contestar. La respuesta divina va a llegar a nuestras vidas. Dios lo va a hacer. Así es que atento a el plan de Dios, al propósito de Dios, al proceso divino. Yo tengo aquí tantas peticiones que van llegando por el 305-228-9697. Si usted no ha llamado todavía, hágalo ahora. Quiero tener en mis manos su petición. Comuníquese con nosotros. Estamos avanzando en tantos frentes y estamos viendo la gracia y la gloria y la bendición de Dios en tantas cosas y queremos continuar haciéndolo. Así es que agradezco su oración por nuestro trabajo y yo
voy a seguir orando por usted y por estas peticiones que vamos recibiendo. Padre Celestial, agradecidos estamos por esta bendición maravillosa que tú nos das. Señor, cómo disfruto este tiempo con tus hijos aquí a través de la radio y a través de las redes sociales, hablando tu palabra, comentando, conversando, contando experiencias, testimonios y reflexionando ante las Sagradas Escrituras. Señor eterno, gracias por la manera en que te manifiestas a favor de cada una de estas personas que comparten sus peticiones en el día de hoy. Señor Dios, a cada llamada que entra, que tu oído esté atento, a cada petición que se manifiesta, Señor, que tu gracia esté dispuesta. Derrama tu poder a favor de este pueblo. Concédeles experiencias en el día de hoy contigo, Señor. Experiencias con tu Espíritu Santo. Que tu ministración sea profunda, íntima, intensa. Señor Dios, que llegue a lo más íntimo del corazón. Arréstalos a ti, atráelos a ti, Señor, a la intimidad, a la cercanía, Señor Jesucristo, y que cada uno reciba respuesta de tu Espíritu Santo. Milagros sean hechos y tu manifestación sea abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mañana viernes estaré con ustedes aquí para culminar esta semana de Para que el Mundo Crea. Les espero mañana. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.